ideología o de la hegemonía, digamos, de la lucha de clase o de los conflictos de clase, para tomar estos paradigmas que les acabo de describir. Bueno, Hannah Arendt, entonces, brevemente. Arendt es también una teórica de los años 30. Ella es una filósofa de formación, ella estudió con Heidegger y dice las malas lenguas que más que estudió. 13. 13. Entonces, pero hizo la tesis con Jaspers, con otro de los grandes filósofos alemanes de esa época, Karl Jaspers, interesada desde muy temprano en la política, de una familia de origen judía, además entonces con el nazismo alemán salió de Alemania, se exilió, y prácticamente toda su vida, ¿no? Toda su vida en realidad la vivió y produjo en los Estados Unidos. De ahí fundó uno de los centros más conocidos de la academia norteamericana, que es la New School of Social Science en Nueva York. Y ella fue uno de los nombres muy importantes de la teoría política norteamericana, digamos, entre los años 50 y hasta su muerte en el año 75, ¿no? Bueno, ella trabajó sobre muchos temas, pero el tema central tal vez de su trabajo político se expresa en un libro que se llama sobre el totalitarismo, ¿no? El título exacto se menciona, el título creo que se llama los orígenes del totalitarismo. Hay tantos libros sobre el totalitarismo los orígenes del totalitarismo, ¿sí? Y eso es importante señalarlo porque Hannah Arendt cree que un poco también tal vez influida por este contexto de fenomenología, como escuela filosófica, de filosofías de la existencia en Alemania, que en realidad en la reflexión política tiene que basarse en la experiencia, tiene que dar cuenta de la experiencia, ¿no? Y entonces, claro, la gran experiencia política de Arendt son los regímenes totalitarios. El nazismo, primero, claro, el fascismo en general, pero después también el stalinismo, ¿no? Entonces, bueno, y ese libro que lo publica cuando comienza un poco la Guerra Fría, en realidad hay que pensar en eso también, ¿no? La gran oposición entre Estados Unidos y Europa y la Unión Soviética comienza con las fines de la década del 40, 47, 48, y este libro viene en el 50 y tanto. Entonces eso es un gran libro además, y entonces eso le da una fama considerable en los Estados Unidos, también un poco en Europa, pero sobre todo al comienzo en Estados Unidos. En Europa comienza a ser muy reconocida bastante después, ¿no? Incluso uno podría establecer una cierta, tal vez, correspondencia entre la difusión gigantesca de la influencia de la obra de Hannah Arendt, ¿no? Y el fin de la influencia de la teoría política marxista, que se produce en Francia, por ejemplo, y en Europa, más o menos, digamos, hacia el fin de los años 70, ¿no? Entonces, el marxismo empieza a deteriorarse teóricamente, políticamente, digamos, a reflejar algo bastante más minoritario, y entonces ahí aparece la gran emergencia de visiones teóricas alternativas, y ese es el caso de Hannah Arendt, que es un caso muy paradigmático. Bueno, en Francia también de alguna manera Foucault, ¿no? Foucault piensa, bueno, ya un poco antes, pero sus obras más conocidas son también posteriores a comienzos de los 70, por ejemplo, Vigilancia Castigada. Y las obras de Foucault también son leídas de esa manera al comienzo, ¿no? Como la alternativa por fin encontrada al marxismo.
Bueno, y Hannah Arendt llega en ese terreno y eso explica que en Europa y especialmente en Francia tenga una trascendencia muy grande, pero ya la tenía en los Estados Unidos. Bueno, y sus obras más importantes entonces son Los orígenes del totalitarismo, y después un texto que es muy fundamental es La condición humana. Tal vez mi tercero se puede recomendar también, es muy notable, se llama Sobre la revolución. Bueno, y en todos estos textos, entonces, Hannah Arendt... Sí. No me quedó claro en qué sentido Hannah Arendt, si tenía esa influencia de Heidegger, el existencialismo de Heidegger, porque la política, como la construye ella, debe basarse en la experiencia. O eso fue lo que... sí, claro, porque la fenomenología pone mucho énfasis, ¿no? Digamos, el suspender es la epogea. Suspender el impacto de las teorías en lo que tú ves. En ese sentido. El peso de la experiencia, el peso del... Claro, la experiencia sensible. No la experiencia sensible, pero claro, pero hay que entender que la reflexión política surge de la experiencia. Por ejemplo, surge el totalitarismo, la experiencia totalitaria, y dice ella, tiene que permanecer ligada a esa experiencia, so pena de transformarse en algo superficial. O sea, una reflexión política que no refleje experiencia es algo superficial. Pero claro, no en el sentido empírico del empirismo, digamos. No, sino que una experiencia en un sentido mucho más amplio, implicada, una experiencia política, una experiencia humana, histórica, etc. Pero la reflexión política no puede estar desligada de la experiencia, porque si no, entonces es especulación vacía. Esa es la fenomenóloga un poco, ¿no? Ella todo ese círculo de alguna manera, ¿no? Bueno, y ahí también hay influencia acá que probablemente uno no puede hacer pura teoría del mundo, de partir del ser en el mundo, ¿no? En fin, la praxis de alguna manera prima sobre la teoría, el conocimiento como modo, como dice Heidegger, el conocimiento como modo derivado, ¿no? El conocimiento no es original, el conocimiento es una experiencia secundaria. Eso, en ese sentido. Pretender mirar a un fenómeno histórico desde el conocimiento, por así decirlo, sería traicionar esta idea de que prima la experiencia. Bueno, y entonces yo elegí, para conectarla un poco con Schmitt, elegí entonces el tema de la violencia, el artículo sobre la violencia. Ese artículo sobre la violencia es también muy interesante porque en él Hannah Arendt discute, bueno, en parte, no lo discute muy a lo largo de todo el artículo, pero discute en parte la reflexión de otro filósofo francés, ¿no? De Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, que es un gran fenomenólogo también, filósofo de existencia, existencialista, había tenido también en los años 60, fines de los 50, 60, un giro político muy notable de filósofo metafísico, podríamos decir,
pretende un poco tal vez contribuir a un cambio en la mirada sobre la existencia individual, humana, ¿no? Subraya la contingencia del ser humano, Sartre también es ateo, o sea, la idea de construir una visión del hombre sin Dios, esa había sido a partir de los años 50, él tiene un giro político muy radical. Primero, se hace militante, por así decirlo, del movimiento de liberación argelino. Argelia es la colonia principal de Francia, en África. Y entonces imagínense ustedes que el filósofo más importante de Francia se hace partidario del movimiento de liberación de Argelia, o sea, contra Francia. Bueno, eso le valió a Sartre muchas cosas, entre otras, que la organización del ejército secreto, que era una organización del ejército que apoyaba al ejército en el combate contra los argelinos, le pusieron una bomba en su departamento y que no estaba por casualidad, no murió por casualidad. Bueno, este es el momento de Sartre al que se refiere Hannah Arendt, ¿no? Este momento de izquierda, militante de las guerras de liberación nacional, poco después viajó a Cuba, apoyó a Fidel, en fin, un compromiso muy radical con la izquierda radical. Bueno, primero Sartre, digamos, se hizo una especie de compañero de ruta hacia el comunismo, del Partido Comunista, en los años 50, pero después hizo también una crítica de la Unión Soviética y se hizo cada vez más próximo a las formas de marxismo más radicales, pero también menos ortodoxas, ¿no? Como la experiencia de Cuba, de Vietnam, en fin, y la guerra de la liberación de Argelia, ¿no? Bueno, en ese momento entonces él escribe uno de sus libros importantes, que se llama, tal vez más importante, que se llama La crítica de la razón dialéctica. Y paralelamente a la crítica de la razón dialéctica, entonces él hace un prólogo a un libro que ahora es una de las Biblias de lo que se llama el postcolonialismo, el pensamiento postcolonial, y que es el libro de Fanon, Frantz Fanon, que es un psiquiatra antillano, que escribió un libro muy importante en los años 60, que se llama Los condenados de la tierra. Los condenados de la tierra. Y al libro Los condenados de la tierra, que ya era muy radical, Sartre le hizo un prólogo más radical todavía. Les voy a leer una sola frase que cita a Hannah Arendt para que vean ustedes, digamos, el radicalismo sartreano, ¿no? En términos de lo que se necesitaba para las luchas de emancipación, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no?, en el prólogo Sartre, comentando un texto de Fanon, ¿no?, cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a un combatiente del Frente de Liberación Nacional de Argelia con un europeo, entonces dice Sartre, lo que hay es un enfrentamiento violento. ¿Y qué pasa? Bueno, dice, matar a un europeo para un FLN es matar dos pájaros de un tiro. Por una parte queda un hombre muerto y por la otra queda un hombre vivo. Esto es lo que Hannah Arendt espanta, ¿no? Este tipo de justificación de la violencia, ¿no? Y eso es un poco el libro de Fanon, que es muy hegeliano, ¿no? Ustedes saben, Hegel tiene esta idea de la lucha por el reconocimiento, ¿no? Y entonces la lucha por el reconocimiento es también una lucha a muerte, ¿no? En que luchan, digamos, un señor y un siervo por ser reconocidos, y el fin de esa lucha no puede ser sino la muerte. Bueno, Fanon y Sartre aplican esa dialéctica a las luchas de liberación nacional. Entonces, de alguna manera, de ahí surge, por así decirlo, una especie de elogio no digamos del terrorismo, pero una especie de elogio del combate violento, y hasta cierto punto una cierta necesidad del combate violento para la liberación de los pueblos oprimidos. La idea en el fondo es, si yo no me enfrento con mi señor, con mi ex amo, por así decirlo, y no le demuestro en la lucha que soy capaz de enfrentarme con él, nunca voy a ser plenamente libre.
O sea, la libertad no se conquista plenamente, sino sobre la base del enfrentamiento con el que me domina. Y el enfrentamiento con el que me domina no puede ser sino violento. Y el resultado del enfrentamiento violento no es sino un hombre muerto y un hombre vivo. Es lo más probable. Entonces, claro, una cierta justificación de la violencia política en Sartre, ¿no? Y eso está también en la crítica de la razón dialéctica, que era también un texto, entre paréntesis, que no la crítica de la razón dialéctica, que es muy largo y a ratos un poco farragoso, tal vez. Pero por ejemplo, textos que son de esa época, que son interesantes también para mostrar estas ideas de Sartre, ¿no? Esta idea de la violencia, y más que la violencia, como su concepción de la sociedad. También eso podría haber sido un tema, pero bueno, aquí es objeto de la crítica de Arendt, ¿no? Y la crítica de Arendt tiene que ver profundamente con cómo entiende ella lo político. Porque para Arendt la política, y en este caso en el artículo de ella, el poder, que es un concepto político, ¿no? Que es un concepto que pertenece al área de lo político, el poder hay que entenderlo sobre la base de la oposición más total con la violencia. O sea, la tesis de Arendt, igual que la de Schmitt, es radical. La violencia no es política. La violencia no tiene nada que ver con la política. Es la negación de la política. O sea, Arendt era radical. Sí. No se da con media crítica. La violencia es la negación de la política. ¿Por qué? Porque, bueno, esto tiene que ver con una distinción que hace Arendt, digamos, de tres esferas básicas, ¿no? de la vida social, de la vida humana, por así decirlo, ¿no? La esfera de la labor, la esfera del trabajo y la esfera de la acción. En la labor me conecto con los medios de supervivencia, y eso es algo así como un círculo que siempre se renueva, porque almorcé, pero a las 8 ya voy a estar con hambre y tengo necesidad de nuevo de comer, etc. O sea, eso es la labor. La labor es el trabajo relacionado con la supervivencia, por así decirlo. La esfera del trabajo, en cambio, es para Arendt es una esfera en donde lo esencial ahí es el producir cosas, ¿no? El artesano, producir artefactos que van a dar, que van a construir en el fondo un mundo, porque van a construir objetos que son como la base de la habitación en un mundo humano. Pensemos, por ejemplo, en la ciudad. La ciudad es un artefacto. No es algo que está ahí, sino que es algo construido. Ese es el mundo del trabajo. Pero no podemos vivir sin ciudades, probablemente. Sin este mundo del trabajo. El trabajo también tiene que ver con el arte. Es el mundo de la relación medio-fin, ¿no? Es el mundo de la utilidad. Este mundo del trabajo. Pero la política, y aquí ustedes ven que se relaciona con Habermas, ¿no? La política tiene que ver con la acción, ni con el trabajo, ni con la labor. La política no es una relación medio-fin. La política no es una técnica, no consiste en que yo les lavo el cerebro a ustedes para que voten por mí. Eso no es político. La política tiene que ver con la acción, es decir, con la deliberación en común, ¿no? De la que sale un cierto fin, por así decirlo. En la técnica o en el trabajo uno siempre se encuentra con fines que están dados, ¿no? Además, el trabajo técnico puede ser solitario. La acción política nunca es solitaria. La acción política es siempre una acción entre un grupo, entre todos, entre un conjunto de personas. Y por otra parte, la acción política se caracteriza por la capacidad de iniciativa, por la capacidad de iniciar algo, de comenzar algo. Pero iniciar algo, comenzar algo, han sido sobre todo, por ejemplo, desde Kant,
Hannah Arendt admira mucho, las características fundamentales de la libertad. Entonces, el tema central de la política es la libertad, no es la relación medio-fin, no es la utilidad, no es la supervivencia ni la utilidad, es la acción en el sentido de libertad. Y eso tiene que ver entonces con que en política hay una capacidad de iniciativa. Por eso es que los hechos políticos son impredecibles, porque reflejan la capacidad de actuar, no de estar determinado por algo. Por eso es que el movimiento de los pingüinos y el movimiento actual de ustedes nadie lo previó. Ustedes ven a los sociólogos políticos chilenos, un desafío que hubiera alguien que hubiera dicho ya, a partir de junio se va a producir en Chile un gigantesco movimiento de estudiantes. La tesis de Hannah Arendt es que eso no puede pasar porque la política es impredecible, porque es capacidad de iniciativa, de comenzar algo nuevo. Por eso que el acto paradigmático de la política es la revolución. Es por eso que escribe el libro sobre la revolución, porque el acto fundamental de la política es la revolución, es decir, la fundación de un orden nuevo. ¿No? Entonces eso es. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la violencia? Bueno, la violencia, en cambio, piensa ella, es más bien una categoría que tiene que ver tal vez con el mundo del trabajo, es decir, con la idea, por ejemplo, de obligar yo a que alguien piense de determinada manera o haga determinadas cosas porque lo empujo, porque lo someto a una presión de fuerza física. Pero bueno, justamente eso no tiene que ver ni con la deliberación, ni con el comienzo real de algo, ni con la libertad. O sea, no es algo estrictamente político. Y entonces ella cree que el poder debe diferenciarse como categoría política, debe diferenciarse de la violencia, y la política debe diferenciarse de la violencia. Pero ella además no solo cree, un poco como Schmitt también, ¿no?, que la política o que el poder deban diferenciarse de la violencia, sino que ella piensa que también de hecho se diferencian. Piensen ustedes de nuevo en un ejemplo contemporáneo. 1989. Se derrumba el mundo socialista, cae el muro de Berlín, ¿no? Ahora, la Unión Soviética, la DDR, Rumania, etc., tenían un poder en misiles y en armas atómicas y de otro tipo casi comparable al de los Estados Unidos. O sea, los medios de violencia acumulados en la Unión Soviética y en la DDR eran gigantescos. Pero diría, claro, eran regímenes con extraordinarios medios de violencia, pero sin poder. Y como no tienen poder, se rompen. Ahora, ¿qué es el poder? Bueno, en esto ella es un poco sugerente más que una definición tan clara, ¿no? Pero hay varios pasajes, y con esto termino, en donde se puede entender un poco qué es lo que quiere decir ella con esta idea de poder no violento. Bueno, otro ejemplo obvio, ¿no?, sería Gandhi. Gandhi, 1940 y tanto, ¿no?, derrota con la no violencia al imperio más poderoso del mundo, Inglaterra, en los años 30. Sin los hindúes sin disparar ni un tiro. Ahora sí murieron muchos. Los ingleses dispararon un tiro, no los hindúes, los ingleses sí mataron a muchos hindúes. Pero la rebelión de Gandhi terminó con el imperio inglés en la India, o sea, casi un territorio tan grande como China, más o menos. Terminó con el imperio inglés sin disparar un solo tiro, a pesar de que el imperio inglés tenía más tiros que ninguno otro imperio en ese momento. Pero no tenía poder. La violencia no es sinónimo, entonces, para ella de poder, ¿no? El poder, dice en su artículo sobre la violencia,
bueno, algo que como introducción dice, en el fondo la política nunca tiene que ver, ¿no? Con la relación, por ejemplo, mando-obediencia, que es una relación autoritaria, más o menos violenta, podríamos decir, ¿no? Cuando la ciudad-estado ateniense llamó a su constitución una isonomía, este es el nombre que tiene la constitución de la democracia ateniense, o cuando los romanos hablaban de las childas como de su forma de gobierno, dice ella, pensaban en un concepto del poder y de la ley cuya esencia no se basa en mandar y obedecer. Mandar y obedecer, no son categorías políticas, ¿no? Pueden ser categorías, por ejemplo, del mundo de la familia, donde uno manda a un niño, o categorías del mundo del trabajo, ¿no? En donde un empresario puede darle órdenes al empleado, ¿no? Pero no son categorías políticas. En política no se manda ni se obedece, porque la política, bueno, esto ya lo decía también Aristóteles, los clásicos, la política es básicamente un punto de igualdad. Los ciudadanos son iguales, no son súbditos. Ciudadano quiere decir que uno no es súbdito. Entonces la política excluye esta relación de mando y obediencia, que de alguna manera también tiene que ver con la violencia. La obediencia es, por ejemplo, la obediencia con la que puede contar un delincuente cuando me arrebata la billetera con la ayuda de un cuchillo, o cuando roba un banco con la ayuda de una pistola. Pero en cambio, dice, es el apoyo del pueblo el que presta poder a las instituciones de un país, no la violencia del delincuente. Es el apoyo de un pueblo el que presta poder a las instituciones de un país. Y este apoyo no es nada más que la prolongación del asentimiento que, para empezar, determinó la existencia de las leyes. Se supone que bajo las condiciones de un gobierno representativo, no está mirando aquí en términos de representación estricta, sino en inglés representative government, es algo así como bueno, es un gobierno que se va, que tiene muy fuertes estas instituciones representativas, pero es un gobierno democrático, digamos, en general, ¿no? Se supone que bajo las condiciones de un gobierno representativo el pueblo domina a quienes lo gobiernan. Todas las instituciones políticas son manifestaciones y materializaciones de poder. Se petrifican y decaen tan pronto como el poder vivo del pueblo deja de abonar. Por eso que el imperio soviético, como diría Reagan, ¿cómo decía el genio del mal, no se derrumbó, porque no tenían poder, a pesar de que tenían muchos misiles y bombas atómicas. Esto es lo que Madison quería significar cuando decía que todos los gobiernos descansan en la opinión, no menos cierta para las diferentes formas de monarquía como para la democracia. La tiranía, como descubrió Montesquieu, es por eso la más violenta y la menos poderosa de las formas de gobierno. El poder siempre precisa el número, mientras que la violencia, hasta cierto punto, puede prescindir del número. Esta es una de las citas que quería hacer, y para ir terminando, entonces, bueno, poder siempre, categoría política, dice Hannah Arendt, corresponde a la capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente. El poder nunca es propiedad de un individuo, pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras que el grupo se mantiene unido. En el momento en que el grupo del que el poder se ha originado desaparece, su poder también desaparece. Otro pasaje todavía. Nunca ha existido, dice Arendt, un gobierno exclusivamente basado en los medios de la violencia. Incluso el dirigente totalitario, cuyo principal instrumento de dominio es la tortura,
necesita un poder básico, la policía secreta y su red de informadores. Pero a estos no los puedes someter a tortura. Necesita poder para que haya un cierto compromiso, ¿no? Eso se puede ver en los archivos del cardenal, ¿no? Cuando el tipo se sale de la INA, de la CNI, es porque, claro, porque ya no está seguro, ¿no? de que la guerra contra el mal, contra el marxismo, es lo que estaban haciendo realmente, estaban haciendo otra cosa. Entonces, la convicción era poder, pero desaparece la convicción y desaparece el poder, y por lo tanto desaparece la eficacia del organismo de represión. La policía secreta y su red de informadores. Solo el desarrollo de los soldados robots que he mencionado anteriormente eliminaría el factor humano por completo, permitiendo que un hombre pudiera, con oprimir un botón, destruir lo que él quisiera, y eso cambiaría la influencia fundamental del poder sobre la violencia, ¿no? Si la violencia pudiera actuar de esa manera. El poder, y aquí terminamos, surge ahí entonces donde las personas se juntan y actúan concertadamente, pero debido a su legitimidad de la reunión inicial, más que de cualquier acción que pueda seguir a él. Poder y violencia, entonces, aunque son distintos fenómenos, normalmente aparecen juntos, y siempre que se combinan, el poder es el factor primario y predominante, y no la violencia, por así decirlo. La violencia puede siempre destruir al poder. Por eso decía Mao, el poder está en la punta del fusil. Bueno, no por eso, Mao creía que la violencia es fundamental. La violencia puede siempre destruir al poder. Del cañón de un arma brotan las órdenes más eficaces que determinan la más instantánea y perfecta obediencia. Lo que nunca podrá surgir de ahí es poder. O sea, del fusil no puede surgir el poder. El fusil puede destruir al poder, ¿no? Pero no puede hacer surgir al poder, porque el poder es actuar de concierto. El poder surge en un colectivo, ¿no? que actúa entonces en común, sobre la base de acuerdos, etc. El dominio por la pura violencia entra en juego allí donde se está perdiendo el poder. Ahí es donde las armas tienen un papel, pero un papel limitado, como lo muestra Gandhi, ¿no? El ejemplo de Gandhi, o bueno, de las rebeliones ahora en el mundo árabe. Salvo Libia, que está muy apoyado y que es un enfrentamiento militar, pero en las otras partes ustedes ven en Egipto, en fin, dictadores muy poderosos y apoyados por Estados Unidos y por Occidente se derrumban. Porque mucha fuerza, mucha violencia, pero poco poder, diría Hannah Arendt, con una interpretación arendtiana, ¿no? Bueno, esto tal vez es, para resumir, dice, políticamente hablando, es insuficiente decir que poder y violencia no son la misma cosa. El poder y la violencia son opuestos. Donde uno domina, absolutamente falta el otro. La violencia aparece donde el poder está en peligro, pero confiada en su propio impulso acaba por desaparecer frente al poder. Esto implica que no es correcto pensar que lo opuesto de la violencia es la no violencia. Hablar de un poder no violento constituye en realidad una redundancia. La violencia puede destruir el poder, pero es absolutamente incapaz de crearlo. Entonces, ustedes ven interesante la contraposición, ¿no? Una visión de la política, entonces, como la de Schmitt, en esta relación militar, virtualmente guerrera, ¿no? Violenta, y esta idea entonces de la política centrada en esta idea de poder no violento, por así decirlo. Bueno, desgraciadamente tengo que salir corriendo.
porque tengo que participar en un seminario allá en la Facultad de Filosofía. Si les interesa, también pueden ir. Es un seminario sobre educación y mercado. No sé cómo voy a cambiar de Swift la educación. Gracias, profesor Martínez. Gracias a ustedes. La pregunta le va para la grabación.